Buenas tardes. En nombre del Ateneo de Jerez y como presidente del mismo, les doy la bienvenida y agradezco la presencia de todos ustedes en esta su casa. Hoy nos encontramos aquí para asistir a la conferencia que nos ofrecerá Paloma Sáiz de Bustamante sobre la vida y obra de su bisabuelo Amalio Sáiz de Bustamante. Me acompañan en la mesa Francisco Camas, el segundo teniente de alcaldesa, área de urbanismo, dinamización cultural, patrimonio y seguridad. Paloma Sáiz de Bustamante, como no podía ser de otra forma, ponente de la conferencia que vamos a escuchar. Manuel Simancas, aquí a mi izquierda, coordinador de la sección de Historia y Patrimonio de este Ateneo y presidente de la Federación Andaluza de Ateneos. La conferencia de hoy se enmarca dentro del cuarto ciclo del Espejo de la Memoria, ciclo organizado conjuntamente por el Archivo Histórico Municipal y el Ateneo de Jerez, cuyo representante, Cristóbal Orellana, subirá luego a la mesa para acompañar a Paloma. Amalio Sáiz de Bustamante, un cántabro insigne, afincado en Jerez desde los 4 años de edad. Yo había puesto desde los 3 años, Paloma me lo corrigió ayer, me dijo que era desde los 4. Pues desde los 4 años de edad llegó a desarrollar proyectos muy importantes para nuestra ciudad, en los diferentes cargos donde estuvo, digamos, implicado. En el ayuntamiento, presidido por el alcalde Julio González Frutoria, fue concejal afecto a la Comisión de Asuntos Jurídicos como vocal, y unos meses más tarde, en marzo de 1907, como alcalde, con el alcalde Velarde Beiveder, formó parte de la Comisión de Cárcel y Gobierno Interior. Fue igualmente miembro fundador del Ateneo Jerezano, secretario de la sección de Literatura y Lengua y presidente honorario del mismo. Participó en el proyecto del ferrocarril de la Sierra Jerez al Margen. Estuvo muy ligado a la construcción del pantano de Guadalcacín y realizó una importante labor cultural, entre otros hechos memorables. Bien, hasta aquí hemos hablado del tema de la conferencia de hoy y yo quiero decirles desde el Ateneo que si están ustedes interesados, los que sean fundamentalmente de Jerez, por la cultura, acérquense por este Ateneo. Las 12 secciones con que cuenta actualmente nuestra asociación comprenden actividades como el cine, coro de canto, literatura, ocio y cultura, naturaleza, poesía, club de oratoria, historia y patrimonio, conferencias, formación y debate, teatro y la más joven de las secciones, el aula Atenea, que se ha creado este año. Les invito a vivir con nosotros una experiencia cultural enriquecedora para dar impulso a la cultura que lo necesita constantemente. Bien, deseo que disfruten de la conferencia. Muchas gracias. Y cedo la palabra a Francisco Camas para que nos diga también algo. Muy buenas tardes, gracias Juan. Para mí es un honor dar la bienvenida a Paloma y a los familiares de don Amalio, un personaje y a todos los que de alguna manera pues estamos interesados siempre en nuestros antecedentes, en la cultura y en la historia de nuestra ciudad. Era una de esas personas brillantes, ¿no? De esas personas que lucían de una manera tremenda en aquellos años tan importantes de nuestra historia y tan trágicos también, y que no han tenido del todo el reconocimiento merecido a la labor que realizaron. Jerez le debe mucho a don Amalio. En su momento se le hizo un homenaje. Yo lo he comentado en otras ocasiones, a la par que este Ateneo se ponía en marcha, yo también estaba trabajando en esa idea de hacerlo, porque a través del presidente del Ateneo de Cádiz, un día me dijo, que es amigo mío, me dijo: oye, tengo un ejemplar de la revista del Ateneo de Jerez de la Frontera, un ejemplar original. Claro, me llamó muchísimo la atención, porque en ese momento me entró una gran inquietud por intentar volver a rehabilitar el Ateneo de Jerez.
y me puse a buscar y a localizar pues, antecedentes y localicé una fotografía que he dicho a Paloma, que tengo aquí, que se la voy a mandar, donde creo que fue el año 32, donde siendo presidente del Ateneo, don Tomás García Figuera, se le nombró presidente honorario del Ateneo de Jerez, en reconocimiento pues, a su labor y que había tenido no solo profesionalmente, sino una ayuda también como persona sensible, como persona comprometida socialmente, como persona ilustrada y como persona tan importante para la sociedad jerezana y para la historia en su conjunto. Y coincidiendo en ese momento en el que yo localicé esa fotografía, también quiero decir, que quizás todo el mundo no lo sabe, pero aprovecho también, que lo conocéis todos, que la biblioteca digital, la Biblioteca Nacional de España digital, tiene digitalizados todos los fondos de la revista del Ateneo de Jerez, que se puede consultar muy fácilmente y es un documento muy importante, recoge toda la historia del Ateneo en su momento y los trabajos que hacían y la labor tan importante que hacían de difusión de la cultura y por ayudar a las bibliotecas en Jerez también, donde hubo también tres iniciativas de bibliotecas, ¿no?, para acercar al pueblo y a la gente en general pues, la cultura y la lectura. Y entonces pues bueno, que agradezco mucho tener la oportunidad de estar aquí, también a Cristóbal, que haya tenido también la iniciativa de recuperar a estas personas, que no debemos nunca de olvidarnos de ellas, ¿no? Porque nosotros, como siempre decimos, ¿no?, que maltratamos a nuestra gente que más hace por nosotros a veces, por otro lado, pues bueno, también somos muy generosos con otras cosas, pero en términos generales nunca debemos, y más en estos tiempos, ¿no?, en estos tiempos en los que todo está también muy efervescente, ¿no?, y estamos con tantas cosas en las que, tantos frentes abiertos, en los que siempre este tipo de personas nos dan serenidad, al menos a mí siempre lo consigo, ¿no? Tanto el personaje de Amalio como mucha gente de aquella época en las que nos marcaban un camino, ¿no?, nos marcaban un camino hacia el futuro, y era gente comprometida y gente que nos abría hacia la esperanza, hacia la libertad, hacia la concordia de los seres humanos, entre los seres humanos, y por lo tanto siempre son personas que hay que estar agradecidos a ellas. Así que muchas gracias al Ateneo, y yo también estoy muy agradecido por tener la oportunidad de conocer a su bisnieta y a demás familiares que estáis aquí, y bueno, daros la bienvenida en nombre del pueblo de Jerez. Muchas gracias. Bien, pues paso la palabra a Manuel Simancas. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos todos a la Ateneo de Jerez, todos y todas. Un poco de historia. El Ateneo jerezano y don Amalio Sáiz de Bustamante. El pasado 2017, el Ateneo de Jerez puso una placa conmemorativa por cumplirse el 120 aniversario de la creación del Ateneo jerezano, 1897. Este Ateneo duró de 1897 a 1937, una fecha que coincide en plenitud con la ilustre figura que vamos a conocer esta noche, don Amalio Sáiz de Bustamante. El 21 de febrero de 1897 tuvo lugar en el Palacio de Justicia el acto de constitución de la nueva asociación denominada Ateneo Científico, Literario y Artístico de Jerez. El 21 de febrero, en dicho acto, se expusieron los fines de la nueva asociación. El Ateneo no ha de tener espíritu estrecho o exclusivista, sino amplio y abierto, donde quepan todas las opiniones razonables y honradas, y la luz que pueda irradiar como centro de cultura no ha de servir únicamente para iluminar estos salones, sino que ha de salir fuera, difundirse por toda la ciudad, para que todo Jerez, desde los más encumbrados hasta los que más lo necesitan, puedan recibir su beneficio. Esta era la declaración de principios de aquel 21 de febrero de 1897, donde se constituyó también la primera junta directiva de la que don Amalio Sáiz de Bustamante formaba parte.
No voy a contar la historia porque para eso nuestra querida Paloma Sáiz de Bustamante, mi nieta, se ha llevado un año entero pues preparando, ¿no? Preparando este trabajo y con un afán investigador tremendo, ¿vale? Con ayuda también. Bueno, nosotros sí que destacamos el homenaje que le hizo su ciudad. En 1931, el Ateneo Jerezano, del que era presidente honorario don Amalio Sáiz de Bustamante, se suma al homenaje junto con la corporación municipal. Este homenaje que se le hace lo rechaza porque él dice que él no es digno de recibir ese homenaje, que él trabaja porque así lo siente, porque lo quiere, porque tiene vocación, pero de todas maneras insisten y ese homenaje se celebra, se celebra. Ya digo que ya explicará Paloma un poco estos detalles, y el 12 de octubre del citado año se le dio a don Amalio Sáiz de Bustamante el merecido homenaje, consistente en el solemne descubrimiento de una placa que anda todavía por aquí, colocada en el edificio en construcción de la nueva estación de viajeros. El acto fue amenizado por la banda municipal dirigida por su director, don Germán Álvarez de Beiveder. Casi nada también, ¿no? No he querido nombrar los personajes también ilustres y personajes comprometidos con el Ateneo y con la cultura y con la economía y con la sociedad de aquellos tiempos. Bien, yo para terminar lo que quiero es rescatar la memoria, ¿no? Yo le titulo Rescatando la Memoria. El martes 7 de marzo del 2017, a las 11:11, recibe nuestro secretario, que estaba en aquellos momentos, don Carlos Castro, recibe un correo en la que Paloma Sáiz de Bustamante se dirige al Ateneo, se dirige como bisnieta de don Amalio Sáiz, y que en estos momentos me encuentro investigando sobre la vida de mi bisabuelo, y he tenido conocimiento de la estrecha relación que mantuvo con el Ateneo de Jerez. Según los datos de los que dispongo, parece que mi bisabuelo formó parte del equipo fundador del Ateneo en 1897 y permaneció vinculado a él a lo largo de su vida. Próximamente visitaré Jerez y me pregunto si podría contar con algo de su tiempo para charlar sobre la primera etapa del Ateneo y la posibilidad de ampliar la información sobre mi bisabuelo. La fecha que tenía prevista será el 16 de marzo, por lo que le permito solicitarle una reunión. Al estar fuera de la ciudad, Paloma es atendida por nuestro amigo y ateneísta Paco Núñez, que es un amante de Jerez y del valor, de la cultura, del patrimonio de Jerez, y en la siguiente entrevista pues, se reúne conmigo, ¿no? Y a partir de ahí seguiríamos en contacto hasta el día de hoy, que tengo el honor de presentarlo. El 2 de mayo del 2017 contactamos con don Cristóbal Orellana, responsable del archivo municipal, y comentamos con él que doña Paloma Sáiz de Bustamante estaba interesada en conocer la vida y obra de su bisabuelo, muy conocido en esta tierra total. Cristóbal nos envía información sobre don Amalio y nosotros informamos que disponemos de un libro escrito por doña Rosa María Toribio Ruiz sobre la historia del Ateneo. Y ya el 20 de junio del 2017, el archivo y el Ateneo proponen a Paloma Sáiz, a propuesta de don Cristóbal Orellana, que nos dé una conferencia sobre la vida de su bisabuelo. Y desde entonces, idas y venidas, recopilando información, entrevistándose con personas relacionadas con el mundo de la cultura de nuestra ciudad, como Juan Luis Sánchez Villanueva, historiador, miembro del Centro Estudio Histórico, que está por aquí, colaborador también con el Ateneo, don José Manuel Perea, secretario general de la Cámara de Comercio, don José Manuel Iglesias Nieto, del Club Ferroviario de Jerezano, doña Fátima González, de la Biblioteca Municipal, y doña María Dolores Rodríguez Dobla, del Museo del Instituto Padre Luis Coloma. Bueno, pues eso fue un poco la trayectoria, y nada, se puso a trabajar como loca, aquí en una expresión así, y aquí tenemos el trabajo preparado. Solamente, Paloma, quería darte las gracias en nombre del Ateneo, en nombre del Archivo Municipal. Felicidades por rescatar la memoria de un ser querido, especial e ilustre como fue tu bisabuelo. Y espero que disfruten de esta conferencia, así que nada, buenas noches.
explicaba porque el currículum, ella nace en 1959 en Madrid, aunque su familia se traslada a continuación a Bilbao. Su educación escolar la recibe en Bilbao y parte en Inglaterra, en el Colegio Jesús María. En 1976 vuelve a Madrid estudiando Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Autónoma. Allí obtiene su licenciatura en la especialidad de Econometría y realiza su tesina Ajustes de la tabla Input-Output, una aplicación a la economía española, recibiendo el premio extraordinario fin de carrera. Comienza su vida laboral ejerciendo su actividad en el área de marketing que desarrolla fundamentalmente en compañías americanas líderes tales como Kodak, Johnson Wax, Millward, Brown, Wonderman, y a partir de 1992 su actividad se centra en la distribución cinematográfica, trabajando a lo largo de 20 años en Disney y la Warner Bros. Como directora de marketing. Actualmente es consultora de marketing independiente en PSB Marketing, consultoría fundada por ella. Paloma es bisnieta de don Amalio Sáenz de Santa María. De Bustamante. Amalio Sáenz de Bustamante y García. Cristóbal, No, bueno, vamos a dejarla a ella. te voy a dejar el sitio y pasa si quieres tú Yo prefiero hacer dejarla a ella comentarios. que recorra milla. ¿Sí? Si le cedemos la palabra. ¿No quieres subir? No. Bueno, Después, al final. Sí. Funciona, ¿no? Sí. bueno, Paloma, te dejamos solita, hija. Nada, Aquí arriba, digo. aquí me quedo. Bueno, muchísimas gracias a la mesa, presidente, Manolo, delegado, Cristóbal, muchas gracias por vuestra introducción. Y buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar aquí esta tarde para hablar sobre mi bisabuelo, Amalio Sáenz de Bustamante, en el mismo foro en que él disertó tantas veces. Quiero agradecer al Ateneo de Jerez la oportunidad que me ha ofrecido al invitarme a dar esta charla. Sí que quiero puntualizar que, como han podido oír en mi currículum, yo no soy historiadora, por lo que les pido benevolencia a la hora de escuchar mi relato. La conferencia suponía además un reto, ya que no debía venir aquí con historias familiares, solo, sino con hechos probados de su actividad y sus obras, por lo que he tenido que realizar una labor extensa de investigación. Quiero agradecer enormemente el apoyo que he recibido de instituciones y personas que me han arropado y ayudado a buscar la información necesaria. Otra vez al Ateneo de Jerez, a su presidente, don Juan García, a su anterior presidente, don José Manuel Simancas, a don Francisco Núñez y a doña María José Narbona por su hospitalidad y su ayuda en la búsqueda de los hilos conductores de la historia de Amalio y del Ateneo. Al Archivo Municipal de Jerez y especialmente a su responsable, don Cristóbal Orellana, por su ayuda en la búsqueda de información y su enseñanza a la hora de desenvolverme entre expedientes y legajos. A la Cámara de Comercio de Jerez y concretamente a su secretario general, don José Manuel Perea, por su acogida e información proporcionada sobre la Sociedad de Estudios del Ferrocarril. A la Biblioteca Municipal y especialmente a doña Fátima González, que fue quien reunió y me proporcionó trabajos de mi bisabuelo en mi primera visita a Jerez. Al Museo Padre Luis Coloma y concretamente a su responsable, doña María Dolores Rodríguez Douglas, que me abrió su archivo y me ayudó a localizar datos del expediente escolar de Amalio. Al Club Ferroviario Jerezano, especialmente a don José Manuel Iglesias, que me proporcionó información sobre el ferrocarril. Y a todas las personas que he conocido en Jerez, que me han ayudado a entender la ciudad y su historia y a disfrutar de ella, y especialmente a don Juan Luis Sánchez Villanueva. Muchas gracias a todos. Y tengo otro agradecimiento, que es a mi becario, don Fernando Cusó Pérez, catedrático de Física Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, y además mi marido. Sin su ayuda, esta conferencia yo creo que no hubiese podido tener lugar. Hubo otro Amalio Sáenz de Bustamante en mi familia, mi padre. Estaba ilusionadísimo con esta charla. A mediados de diciembre me decía, Paloma, que hay que organizar el viaje a Jerez. Y yo le decía, papá, que faltan 5 meses. Y me decía, sí, pero el tiempo pasa rapidísimo. Y yo le decía, bueno, papá, después de Navidades, pero en cuanto pasen las Navidades. Falleció el 21 de diciembre. Con el permiso de todos ustedes, va por ti, papá.
Bueno, ¿y quién era Mario Saiz Bustamante? Pues creo que lo define muy bien la placa que hay en la puerta principal de la estación de Jerez. Una vida ciudadana ejemplar, ofrecida a Jerez y a su región. El ferrocarril de la Sierra y el pantano de Guadalcacín, que traerán a esta región los frutos del trabajo y de la paz, aumentando su riqueza y bienestar, fueron sus obras. El pueblo agradecido, 16 de julio de 1932. ¿Y cuál fue la trayectoria de Amalio? Bueno, vamos a revisarlo un poquito. Diré algo de apuntes familiares, instituciones a las que ha estado ligado o estuvo ligado, el Ateneo y la Cámara de Comercio, su obra, que ya hemos visto que era el pantano de Guadalcacín y el ferrocarril de la Sierra, su actividad política, que la tuvo, y el homenaje que ya hemos mencionado, que ha mencionado Manolo. Los apuntes familiares. Bueno, la familia Saiz Bustamante es de origen cántabro, como ya se ha dicho. Las raíces son un pueblo que se llama Silió, en el Valle de Iguña, y allí aparecen ya en el catastro de Ensenada, en 1753. Aquí tienen ustedes un ejemplo del catastro de Ensenada, del lugar de Silió, el libro mayor de los Seglar, donde hay un don Juan Saiz de Bustamante, antepasado directo de Amalio, línea directa. Silió está en la parte central de Cantabria, al sur del Valle del Besaña. Es un valle muy bonito, el Valle de Silió, el Valle de Iguña, que es verde, como pueden ver ustedes ahí, entre montañas, y a veces luce el sol, y otras veces, pues no tanto. Silió cuenta con una de las joyas románicas de Cantabria, la iglesia de San Facundo y San Primitivo, declarada en 1973 bien de interés cultural. Aquí me ven ustedes el verano pasado en la iglesia. Si pasan por allí, no dejen de ir a verlo porque es muy bonita, pero eso sí, vayan en domingo y a la hora de misa, porque el resto de la semana está cerrada. Antes había visitas, pero ahora por temas presupuestarios, pues nada, el domingo y ya está. Bueno, no todos los antepasados de Amalio se quedaron en Silió. De hecho, su abuelo, Ángel Saiz de Bustamante Fernández del Campo, se trasladó a Quevedo, que es un municipio dependiente de Santillana del Mar. Ahí nace Juan José, padre de Amalio, y también Amalio Saiz de Bustamante. Amalio nace a finales de 1864, concretamente en diciembre, y es bautizado, según consta en su partida de bautismo, en la parroquia de San Andrés de Quevedo. La familia sigue viviendo en Quevedo, pero Juan José, el padre de Amalio, está ausente en los padrones de Quevedo desde 1856, ausente en Jerez con comercio. Entonces ya llega un momento, en 1868, que la familia decide trasladarse definitivamente a Jerez. En ese momento Amalio tenía unos 4 años. La familia empieza viviendo en la calle Princesa, luego en Santa Ana y al final terminan en Consistorio, donde al final fallece también Amalio. Amalio se educa en Jerez y concretamente en el año 1880, saca el grado de bachiller, con 2 sobresalientes, eran 2 exámenes, 2 sobresalientes. Aquí lo recoge la memoria del colegio de ese año. Y ya vemos aquí que aparece Antonio Gallegos, lo ven ustedes a la derecha, en la columna de la derecha. Antonio Gallegos, junto con Pedro González Quijano, 2 ingenieros de caminos, fueron personas fundamentales en la vida de Amalio y estuvieron ligados a él durante toda su vida. Bueno, al terminar el bachillerato, pues empieza la universidad. Y empieza la universidad en Sevilla, se matricula en Filosofía y Letras. Pero allí está un año nada más, el curso del 80-81. Y seguidamente se traslada a la Universidad Central en Madrid, donde cursa Derecho Civil y Canónico y se licencia en el año 86. Y a la derecha tienen ustedes el recibo del título que firma Amalio, que se lo tienen que mandar de Madrid a Cádiz porque ya había vuelto a Jerez. Siguiendo con el relato familiar, pues Amalio se casa el 8 de octubre de 1900 con Encarnación Ruiz Verdejo y Bellares. Se casa en Jerez, en la iglesia de San Miguel. Del matrimonio nacen 2 hijos. María Antonia, en 1901, que permaneció vinculada a Jerez durante toda su vida, fue maestra nacional y ejerció como tal desde 1934 hasta que prácticamente falleció en el 67, que falleció en Madrid. Y Juan José, mi abuelo, que se fue pronto de Jerez porque ingresó en Marina y se fue a San Fernando.
Al final de su vida también terminó en Madrid, donde falleció en 1969 siendo vicealmirante e ingeniero de la Armada. De este matrimonio, del matrimonio de Juan José con Maripepa Álvarez Osorio, mi abuela, pues nacen dos hijos. Mi padre, Amalio, del que ya hemos hablado, y María del Carmen, mi tía, que está aquí con nosotros. Tía, muchas gracias por venir desde Madrid. Ahora mismo somos 6 bisnietos, de los cuales estamos aquí 3. Hay 2 de mis hermanas que también están aquí, gracias hermanas. Tiene 9 tataranietos actualmente. Esa es la familia que tiene actualmente Amalio. Y ahora vamos a pasar a hablar de su actividad pública, pero antes de eso, si me lo permiten, quisiera agradecer a 6 amigos míos que también han venido de Madrid para estar conmigo esta tarde. Muchas gracias. Bueno, empecemos con la actividad pública. Y aquí pongo algo que le va a sonar a ustedes un poco raro, el almuerzo de Pereda. ¿Y qué pinta aquí Pereda? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Pues Pereda, José María Pereda, el escritor, visita Jerez en 1896 y la comunidad montañesa decide ofrecerle un almuerzo privado, en la que asisten muchas personas. ¿Y por qué lo pongo? Porque esta es la primera vez que aparece públicamente Amalio en un diario, en prensa. Como lo ven, a la izquierda tiene el listado de todos los asistentes a la comida y en rojo está ahí abajo, está en orden alfabético, está Amalio. Pero hay otras muchas personas que seguro que les suenan algunas, claro. Por ejemplo, está futuros alcaldes como Julio González Ontoya, que ya hemos comentado. También está el ingeniero del Guadalcacín, Pedro González Quijano, que también es de origen cántabro. También está el propietario y director del periódico El Guadalete, que es Agustín Piñero Fernández. También está el presidente de la Cámara, Manuel Antonio de la Riva. Y también hay importantes bodegueros, entre ellos Antonio Bernardo de Quirós, que es el decano de la comunidad cántabra entonces. Y además, sus orígenes están entre Ruilova y Cóbreces. En Cóbreces, pueblo cántabro, ha dejado un legado. El legado es el monasterio trapense de Viacelli y la escuela inicialmente agrícola, que después ahora es el colegio de la zona. Cóbreces está a 9 kilómetros de Queveda, muy cerca de donde nació mi bisabuelo. Y hace 20 años, su bisnieta, yo, pues recalé en Cóbreces, sin tener ni idea de estas historias. Y ahí es donde paso ahora mismo mis veranos. Son cosas de la vida. Después de 100 años, por ahí estoy yo. Bueno, pasemos a hablar de las instituciones con las que ha estado relacionado Amalio, que como ya hemos dicho, es el Ateneo y la Cámara. Su relación empieza a finales del siglo XIX, principios del XX. Pero antes, repasemos un poquito, con benevolencia, lo que pasaba en el siglo XIX, que sabemos que fue un siglo convulso. Tuvimos la Guerra de la Independencia, las Cortes de Cádiz, reacciones absolutistas, la Revolución del 68, la Restauración borbónica y, para terminar, el desastre del 98, la pérdida de las colonias de ultramar. Y todo esto tuvo una repercusión política, económica y cultural. Y esto también afectaba a Jerez. Y Amalio describe muy bien la época, esa época de Jerez. Y le paso la palabra, aunque hablo yo. Hambre y esclavitud era la labranza. Jornal irrisorio de 30 cuartos. Criadores pidiendo de misericordia la compra de sus caldos añejos. Arrasado el viñedo por la filoxera. Millares de obreros viticultores sin pan y sin esperanza. Eran propicios los tiempos para pensar en una revolución salvadora, renovarse o morir. Y el regeneracionismo político y cultural que surgió después del desastre también iba unido a una búsqueda de una sociedad más igualitaria. Y en ese contexto es donde surgen el Ateneo y se refunda la Cámara de Comercio. Pasemos a hablar un poco de ellos. El Ateneo. El germen del Ateneo. A mí, el origen del Ateneo me parece curiosísimo. Se funda en 1897, como hemos oído antes, pero en 1896, en abril, hay una editorial en el Guadalete, el periódico del Guadalete, que dice la carta de ayer. Y era una carta firmada anónimamente por L.I., que luego se supo que era Luis de Isasi, que era el benefactor de Jerez, y que lo que planteaba allí era un debate literario y filosófico.
sobre la ciudad y la aldea. Y realmente decía, bueno, y luego pues, a los que participen pues, les ofrezco un modesto banquete. Los participantes a finales de año se reunieron y realmente la idea fue constituir en Jerez una asociación literaria, que fue el germen del Ateneo. A los pocos días hay otra segunda reunión y ahí ya aparece por primera vez Amalio, quien participará en la comisión organizadora encargada de elaborar un proyecto de reglamento y solicitar adhesiones. Se redactó una circular que publicó el Guadalete pidiendo adhesiones y ahí, como ven ustedes, está firmada ya por Amalio Escribá. El Ateneo queda constituido el 21 de febrero de 1897. Y aquí tienen ustedes la Junta de Gobierno, presidida por el Conde de los Andes, y ahí tienen el resto de miembros. En ese tiempo ya había 5 secciones de trabajo, entre las que estaba la de Literatura y Lengua, donde Amalio fue secretario. Luego una inauguración oficial en mayo del 97 y ahí es donde ya se comienza a hablar del espíritu del Ateneo, que como ya ha dicho antes Manolo, era discutir y favorecer la investigación y difusión de la ciencia y el cultivo del arte. Tenía un carácter humanitario y favorecer a toda la sociedad. No había socios de diferentes clases. Amalio sigue participando de forma continuada con el Ateneo. En el 97 ya hemos visto que era secretario de la sección de Literatura y Lengua. Del 99 al 1903, secretario general. Del 3 al 4, presidente de la sección de Ciencias Morales y Políticas. Y del 5 al 8, vicepresidente. En el 98 se crean las cátedras populares. Y la inauguración del curso en 99-1900, Amalio, ya siendo secretario general, lee la memoria del año anterior y comenta sobre las cátedras. El establecimiento de las cátedras populares, obra esta tan trascendental que ella sola basta para justificar nuestra existencia. Y sigue hablando de la memoria. El Ateneo de Jerez es una institución de enseñanza. Todo el que puede enseñar, enseñe, y todo el que lo necesite se apresure a aprender. En un pueblo ignorante no habrá riqueza ni prosperidad, sino industrias enclenques y agricultura primitiva. No habrá poderes estables, sino agitación. Es un amargo camino al desastre. El ignorante es verdaderamente pobre, la sabiduría vale más que el oro fino. Este era su pensamiento. Él estaba totalmente enfocado en la educación. Bueno, pasada la primera época de esplendor del Ateneo, pues la actividad se ralentiza un poco, hasta que llegan los felices años 20. Y ahí se lanza la revista del Ateneo, vuelven las cátedras populares, y Amalio colabora de forma asidua con la revista del Ateneo. Y el Ateneo, a continuación, en los 30, pues vuelve a decaer un poco, pero sobrevive hasta que llega la Guerra Civil. En esta última etapa del Ateneo, Amalio fue presidente honorario. Y ahora, pues una nueva etapa. Aquí estamos, en el Ateneo. Siguiente institución, la Cámara de Comercio. Un poco de historia, sobre las cámaras. La primera surge en Marsella en 1599. Y luego, durante todo el siglo XIX, se van desarrollando en Europa y en América. En España aparecen en 1886 por Real Decreto, que pedía que se abrieran cámaras de comercio donde la industria y el comercio fuera importante. Y una de esas ciudades pues, fue Jerez de la Frontera. La cámara se abre el 31 de diciembre de 1886. Y la verdad, todo apuntaba como que iba a ir fenomenal. Había gran optimismo. Pero, como pueden ver ustedes en el gráfico, la cosa empieza a decaer. Y si empezaron con 250 socios en 1886, en 1900 estaban por debajo de 50. Con lo cual decidieron que había que refundar la Cámara con unas nuevas bases. Y para eso se convoca la Asamblea de Refundación el día 17 de agosto del 900, que fue todo un éxito. Se reunieron todo el comercio e industria de Jerez, extractores, almacenistas, refinos, tejidos, librerías, todo el mundo. Y se formó una nueva junta directiva, que fue presidida por Manuel González Soto, próximo o futuro marqués de Bonanza, y Amalio obtuvo el cargo de contador. La Junta pues sigue funcionando fenomenal hasta 1907, que por estatutos tiene que cesar en los cargos. Pero Amalio, aunque no tenemos una investigación exhaustiva, continúa ligado a la Cámara.
En 1911 fue vocal presidente de sección de Industria y también aparece en la memoria de 1924. Amalio trabajará en diferentes comisiones en la Cámara y también escribe en el boletín oficial de la Cámara sobre asuntos comerciales diversos, vinícolas, exportación, tratados internacionales, pero sobre todo trabaja en dos proyectos a lo largo de toda su vida: el pantano de Guadalcacín y el ferrocarril de la Sierra. Vamos a verlos. El pantano. Bueno, ya hemos hablado que la agricultura jerezana pues era un poco catastrófica, pero no era un tema solamente de Jerez. En España, a finales del siglo XIX, era un país agrícola, pero con una agricultura pobre y mal diversificada. Los gobiernos de todo índole y pensamiento político apuestan por el regadío como base fundamental para la modernización. Y la historia por aquel tiempo comienza así. Teníamos a los presidentes de las cámaras agrícola y de comercio, don Fernando García Gil y Manuel Antonio de la Riva, en Madrid, con un tema del reglamento de la contribución industrial. Y aprovechando que estaban en Madrid, pues visitaban al ministro de Estado, que era el ilustre jerezano duque de Almodóvar del Río, y se planteaba la necesidad de crear nuevas industrias. Así que ahí entraron en sintonía con el gobierno las obras hidráulicas como dinamizadoras de la economía. Ya tenían la idea, o sea que en marcha. Y la idea era construir una presa en la Angostura de Arcos que permitiera conducir a Jerez las aguas del Majasí. La presa se denominaría Guadalcacín, que es un derivado del nombre árabe del río. Y se acuerda que el ingeniero Antonio Gallegos, del que ya hemos hablado, pues se encargaba de los aspectos técnicos del proyecto. Y Gallegos comienza a promover pues la idea entre todos los jerezanos, con charlas en el Ateneo y con una campaña de prensa de artículos en el Guadalete, pero considera que no es suficiente. Se necesita un acto donde todo Jerez pida oficialmente la construcción del pantano. Perdón. Y para ello, decía Gallegos, se requiere a una persona que arrastre a toda la sociedad jerezana, instituciones y todas las clases sociales. Y pensó y dijo que el hombre adecuado sería Amalio Sede Bustamante, con lo que se le encarga a Amalio la organización del admirable mitin del pantano. Así pues se convocó un gran mitin para el día 23 de junio del 1. Y el pantano fue el mitin fue todo un éxito. Participó representantes de toda la sociedad jerezana. Y a continuación, pues se nombró una comisión para ir a Madrid y pedir la construcción del pantano. En esa comisión pues va el alcalde de Jerez, los dos presidentes de las cámaras, el representante de las sociedades obreras y Amalio, que va como secretario del Ateneo y contador de la Cámara de Comercio, representando a las dos instituciones que siempre han estado muy ligadas y ligadas a la vida de Amalio. Y bueno, llegaron allí a Madrid y la recepción fue fenomenal. Y de hecho, claro, el pantano de Guadalcacín entró en los planes de obras públicas del Estado. Amalio pide que el ingeniero que realice las obras sea Pedro González Quijano, que vivimos juntos con él en el colegio. Y la sugerencia, como veremos, será de lo más aceptada. Todo empieza muy rápidamente, todo va rápido. González Quijano presenta el presupuesto de estudios, el presupuesto se aprueba en Madrid y las cámaras de comercio incluso quieren adelantar recursos para que empiecen el trabajo de campo. Y así se hace. Y en el 2 se concluye el proyecto del pantano y se manda a Madrid. Y todo muy bien, pero surgen las dificultades. ¿Y cómo no iban a ser de qué tipo? Pues económicas. El alcalde de Jerez recibe una nota del gobierno diciendo: ¿estaría dispuesto el ayuntamiento a asumir las obras del pantano con la subvención del 50% del Tesoro Nacional? Claro, el ayuntamiento se reúne con las cámaras agrícolas y de comercio y al final deciden que no. Que el Estado es quien debe hacer la obra del pantano, como se había comprometido. Necesidad de otro mitin, de otro acto, donde otra vez Jerez, como ciudad, pida la construcción del pantano al gobierno. Y otra vez Jerez se vuelca, todas las instituciones, clases sociales, etc. Pero no va Amalio. ¿Y por qué no va Amalio? Porque ese día coincide con el fallecimiento de su padre. Y el representante de los obreros dice: un expresivo y cariñoso recuerdo al señor don Amalio Sede Bustamante, principal organizador del mitin y sin el cual, dijo, acaso este acto no se hubiese celebrado, y que por triste coincidencia se encuentra hoy bajo el peso del terrible desgracia, llorando la muerte de un padre honrado y cariñoso.
Bueno, terminado el mitin, la clave para que todo esto vaya adelante. Pues el Estado necesitaba garantías para que las tierras de verdad se convirtieran en regables. Y para eso, obviamente, necesitaba la participación de los terratenientes. Y entonces la alcaldía organizó una comisión para que vayan a convencer a los propietarios. Y en esa comisión, representando a la Cámara, se elige a Mario. Pues bueno, los resultados al principio pues no fueron muy buenos. Se convocó una reunión con los propietarios de la zona regable y se convocó a 40, y fueron 6. Con lo cual, pues bueno. Pero es verdad que se presentó un proyecto de constitución de sociedad para la realización de la obra con auxilio del Estado, que se acoge entre todos con esperanza. Pero claro, hay que convencer a los terratenientes, o sea que hay que seguir negociando. Y son 3 años. En el 6 se consigue que la mayoría, y concretamente el 4 de enero, se consiguen las adhesiones de la mayoría de los terratenientes. Y el 10 de enero el rey firma el decreto de concesión del pantano de Guadalcacín. La inauguración tiene lugar el 15 de febrero, o sea, todo ya rápido. Aquí tienen ustedes el decreto firmado por Alfonso, por el rey. La inauguración, que la recoge la ABC, el día 15 de febrero con la asistencia del ministro de Fomento, el señor Gasset. Y el proyecto de reglamento de la Asociación de Propietarios, con lo cual en marcha. Los trabajos siguen su curso, pero no exentos de dificultades. En el 12 todavía siguen litigios con temas de retrasos en expropiaciones de tierras para la construcción del pantano. En el 13 se van construyendo los canales. En el 17 empieza la colonización de Caulina. En el 22 se termina el pantano. Luego siguen otra serie de construcciones secundarias y finalmente en el 25 comienzan los riegos. La experiencia adquirida en la zona regable de Guadalcacín pudo extenderse a otras zonas de la provincia. Gracias a ello, la superficie provincial dedicada al regadío se multiplicó por 10 en el último siglo. El siguiente proyecto, el ferrocarril de la Sierra, JVS. Amalio argumentaba la necesidad del ferrocarril y decía: no hay provincia de Cádiz, que no es provincia ese flojo aglomerado de pueblos desconectados. No lo hay por carencia casi absoluta de comunicaciones. Es más difícil, más molesto, más costoso ir de Cádiz a Algodonales, a Sahara o a Grazalema, que ir de Cádiz a la Corte. Bueno, esto había que solucionarlo. La Cámara entonces propone la constitución de una sociedad anónima para el estudio de un proyecto de ferrocarril de Jerez, Villamartín y Setenil, la Sierra. Se crea una comisión organizadora que efectúa un llamamiento a la comarca y los firmantes son los que tienen ustedes ahí y entre ellos está Amalio. También está el presidente de la Cámara, Manuel González. Y la verdad es que, bueno, pues los resultados fueron muy buenos. La suscripción fue superior a la esperada. Después de cuando terminó el plazo que habían dado, pues tienen 774 suscriptores con más de 2.000 acciones. Ahí tienen el ejemplo de una de las acciones firmada por el que sería el secretario, que es mi bisabuelo. Y el 4 de agosto del 1, pues hay junta general y se elige el Consejo de Administración. El presidente, Manuel González, presidente de la Cámara, y el secretario, Amalio Bustamante. Aquí tienen el acta de constitución del Consejo a la izquierda y las fotos de los miembros del Consejo. Arriba a la izquierda está el Marqués de Bonanza, Manuel González, y abajo a la izquierda está Amalio Bustamante, el secretario. Bueno, y se ponen a trabajar. Y lo primero es el contrato para realizar los estudios. Y decía Amalio: requirió el empleo de muy diversos ingredientes, 3 meses y medio bien corridos, más de 30 sesiones largas, un torrente de palabras y un mar de añejo Manolo. Y esto yo decía: ¿y qué es esto de un mar de añejo Manolo? Pues luego lo entendimos. El comité deliberaba en las bodegas González Díaz y el presidente era Manuel González, que además era presidente, y que era propietario de las bodegas, y acudía con la copa llena para premiar una ocurrencia feliz, para cortar una discusión enojosa, siempre. O sea que ya podemos imaginar qué es eso de un mar de añejo Manolo. Bueno, se firma el contrato el 17 de febrero del 2 y habían empezado a negociar pues el 25 de octubre del 1. Ya no hablaban de temas de estipulaciones, fianzas, precios, alzados, etc. Ahora hablaban de trabajo de campo. ¿Era posible acercar la estación de Arcos? ¿Se podría trepar hasta los 800 metros de la estación de Setenil?
Quienes hayan estado en Setenil saben de lo que estamos hablando. Bueno, hubo que salvar dificultades económicas. Pero bueno, al final todo se solucionó y el 2 de noviembre de 1904 Antonio Gallegos entrega el proyecto al Consejo. Proyecto Ferrocarril Villamartín-Setenil, JVS. Y el Consejo dice, oye, pues nosotros ya hemos terminado. Porque claro, tenemos que hacer un proyecto, el proyecto está hecho, pues dimitimos. Y la Junta General de la Sociedad dice que no acepta la dimisión, quieren que ejecuten también el proyecto. Y como decía Mario, los consejeros forjaron una cadena que la arrastrarán toda la vida. Aquí tienen ustedes el ferrocarril, que como decía, nace en Jerez, es el ferrocarril de la Sierra y va uniendo los diferentes pueblos incomunicados, como decía Mario, de la Sierra, Villamartín, y terminan en Setenil. Bueno, tenemos proyecto, pero ¿quién lo va a ejecutar? ¿Quién lo va a hacer? Pues el Estado no, ni una entidad subvencionada. ¿Una compañía local? ¿24 millones? Pues creo, vamos, ¿cómo? Y después, unos años más tarde, Amayo reflexionaba en la revista del Ateneo. ¿Qué son los ferrocarriles? ¿Industria o servicio? ¿Quién ha de construirlos? ¿El Estado o la empresa? ¿Qué filosofía? ¿Liberalismo o estatismo? Y con esas disyuntivas, a Mario, como secretario de la sociedad, le toca arrastrar los billetes a lo largo del decenio 1904-1914. En este periodo hay cambios de leyes, multitud de leyes. Tiene la del 4, la del 7, 2 del 9 y la del 12. Y el proyecto intentando acoplarse. Vamos, cambiante. Y además, claro, los recursos de la sociedad se van agotando. Y de hecho en el 11 tienen el agua al cuello. Y con la ley del 12, de Gasset, ahí tenía que confrontar diferentes proyectos para elegir uno y ya no tienen recursos económicos. Con lo cual el proyecto quedó oscuramente sepultado en el archivo de la división de Málaga. Y sobrevino además la tragedia horrible, la Gran Guerra. Y Amalio decía, ¿quién podría hablar de obras de paz y progreso en este caos tenebroso de ruinas y barbarie? Olvidemos todos el frustrado ideal del JVS. Aquello había concluido totalmente, definitivamente. Pero no, continuará. Y ahora estamos en 1923. Han pasado 10 años desde que se sepultó el proyecto. Y el viejo secretario parece mal resignado con tal muerte y olvido del proyecto. Y sigue en contacto. Y entonces de repente se entera que hay actividad en el sector ferroviario. Y de repente le llega de Madrid una nota diciendo que hay un remanente de 3 millones en el presupuesto de Fomento para la construcción de ferrocarriles del Estado. Y dice, anda, aquí a lo mejor hay una oportunidad. Y decide reactivar los estudios. Y dice, decía él, no pareció prudente al secretario proseguir la gestión silenciosa y solitaria. Había que tocar diana, despertar a los durmientes, resucitar al Consejo. Y como gran reunión. Y el marqués de Bonanza, que se acuerdan ustedes que era el presidente, en la primera reunión asegura: un jerezano ilustre rige los destinos de España. Obviamente está hablando de Primo de Rivera. Si él, que conoce la región donde nació y el abandono en que vive y las necesidades que tiene, considera justo amparar este proyecto, la esperanza puede ser pronto realidad. Eso sería una recompensa bien ganada de nuestra perseverancia. Y Amalio propone cubrir la vacante que existía en el Consejo y propone a Francisco Díez, lo cual es aceptado por el Consejo y por él. Y dice, gran jornada esta de hoy, hemos puesto al hombre preciso en el lugar adecuado, hoy hemos hecho el ferrocarril. ¿Y por qué? Porque realmente la capacidad que tenía Díez de mediación entre el Consejo, el Gobierno y Primo de Rivera, veremos que es muy grande. El Consejo no quiso perder tiempo. Escribió inmediatamente al presidente del directorio solicitando que el ferrocarril fuera construido por el Estado. Y desde Madrid le llega una sugerencia. Hombre, pues convendría que a lo mejor se ofreciera el proyecto que existía al Ministerio. Se reúne la Junta General y así lo hacen. El 15 de marzo deciden que sí, que la sociedad debe hacerlo y hacerlo en ese momento. Ceden todos sus derechos al Gobierno. Y se van con el proyecto a Madrid, pues Díez, Martel y Sabio Bustamante. Y son recibidos por el presidente del directorio. Y le dice, pero el ferrocarril, pero no os preocupéis, que esto se lo aprobó el directorio hace tiempo, pero ¿no habéis visto a Vives? Veis a Vives. Vives era su secretario de Fomento y les dijo, vamos a ver, eso es una idea que digo yo hace mucho tiempo. Yo quería unir las bases navales de Murcia
y de Cádiz, pero por el interior. Con lo cual es las bases navales de Carraca y Cartagena. Y decía, pues nada, el ferrocarril está hecho, que no os preocupéis. Bueno, pues hecho, así. De repente se para todo. ¿Por qué? Pues porque existe o pide la necesidad de que se formule un plan general de ferrocarriles para toda España. ¿Y estaría el JVS ahí dentro? Pues sufren recalificaciones, a JVS le aparecen rivales inesperados, y Primo de Rivera pues visita Jerez y el consejo dice, pues piden la audiencia. Y le recibe con vives. Y el consejo pide a Amalio que explique claramente por qué el JVS es el mejor y la mejor idea. Y la verdad es que lo hace y los consejeros salen de lo más optimistas, pensando que ya iban a tener el proyecto aprobado. Pues tardan en conseguirlo, pero se aprueba. Pero justo cuando se aprueba, que de verdad yo cuando estaba leyendo todo esto me estaba poniendo nerviosa. Pues cesan a Vives. ¿Y entonces qué pasa? ¿Quién será el nuevo ministro de Fomento? Pues Rafael Benjumea, el conde de Guadalhorce. Y el 10 de enero del año 26 Guadalhorce consigue que le aprueben un plan de ferrocarriles a ejecutar directamente por el Estado. Y en él está Jerez-Setenil. Y el 5 de marzo del 26 el rey firma el decreto de ferrocarriles urgentes, en el que aparece, ya Setenil no me ha borrado, porque es Jerez, Villamartín, Olvera a la Sierra. ¿Y por qué? Pues vamos a ver, pues porque querían que se uniera la sierra, el ferrocarril de la Sierra con la línea ya existente de Algeciras-Bobadilla, pero no tenían claro dónde, si en Setenil, en Almargen, o como no tenían claro la conexión, dice, pues vamos a poner Olvera, y así ya cuando lo decidimos, pero por lo menos tenemos aprobado el trozo de toda la sierra, y así se quedó. Y el 9 de enero del 27 se inauguran las obras en Arcos de la Frontera, y asiste con la asistencia de Primo de Rivera. Y Amalio decía, premiaba el buen éxito, el perseverar, el trabajo oscuro, callado y tenaz, de la gota de agua que socava la roca. Y aquí tienen al presidente y al secretario en 1901 y en 1927. Está claro que han pasado los años y también se nota el trabajo. Bueno, pues aquí nos acaba, porque ahora viene la estación de Jerez. Que resulta que, ¿se acuerdan que era Jerez, Villamartín, etcétera? Bueno, pues es que el ferrocarril no tocaba Jerez. La estación querían ponerla a 6 kilómetros de Jerez, en las dehesas de Angulo y del hipódromo. Y esto no podía ser, Amalio no lo acepta. Y se reactiva. Y empieza una nueva campaña de prensa y cuenta también con la ayuda de González Quijano, ¿se acuerdan? Con Alcacín, que ya estaba en Madrid y él apoyaba desde Madrid, y con Francisco Castellón, que hace un proyecto de estación. Y el 16 de enero del 28 pues hay una real orden que dice que los servicios de estación en Jerez, y que además se redacte el proyecto definitivo de la estación tomando como base el anteproyecto del señor Castellón. Con lo cual, Jerez ha ganado la batalla. Pero claro, esta es la historia hasta el 27 más o menos, pero ¿qué pasa? Los trabajos continúan, ¿y qué pasa? ¿Cuál es la situación en el 32, por ejemplo? Pues el plan aquel de ferrocarriles que teníamos, pues en principio había 6 líneas, luego 7, y luego terminaron en 27. Y claro, ¿qué pasa? Pues que resulta que el Estado también se queda sin dinero. Y el JVS, pues Amalio decía, hay 100 kilómetros desde Jerez a Olvera enteramente terminados, muchos importantes puentes y viaductos, alguno de 200 metros, 47 túneles, 10 estaciones, más de 300 obras de fábrica. ¿Quién tendrá valor para abandonar todo esto? No habría en la historia del mundo ejemplo semejante. Pero ¿quién puede predecir el futuro? La guerra civil. Y se para todo. Y ahora, Vía Verde de la Sierra. Pues utilizando el trazado y las infraestructuras del JVS hay 38 kilómetros de paisajes serranos entre las localidades de Puerto Serrano y Olvera. Y es una reconocida ruta turística y además laureada por premios europeos y a la excelencia. ¿De dónde viene la riqueza? Se lo sabe. Ahí me tienen ustedes en el mirador en Olvera, del trazado. Y, noticia de última hora, hace una semana, pues, Jerez, sale la noticia de que Jerez se conectará a la Vía Verde de la Sierra por la línea Ferra al margen, con lo cual se utiliza de esta forma. Decía Amalio en los inicios de la historia, labor para medio siglo, se quedaba corto, era una labor de generaciones. La actividad política, que la vamos a centrar en 3 áreas:
candidatura a diputado a Cortes, concejal del Ayuntamiento, que ha comentado Manolo, y diputado provincial de Cádiz. Candidatura a Cortes. En el Guadalete del 24 de agosto del 5 leemos una escueta nota de prensa que dice lo siguiente: candidato proclamado. En la reunión celebrada anteanoche en Arcos de la Frontera por los representantes de las juntas republicanas de esta circunscripción, quedó proclamada por unanimidad la candidatura de nuestro distinguido convecino y amigo, don Amalio Saide Bustamante, para las próximas elecciones de diputado a Cortes. Y vamos a ver que es una candidatura un poco peculiar. A los 3 días, pues aparece en la editorial del Guadalete realmente pues, elogiando la candidatura de don Amalio Saide Bustamante. Y también aparece una carta de Amalio que dice: esta designación me impone el deber de dar alguna concisa explicación. Nunca, ni ahora ni antes, he formado en las filas de ningún partido constituido, republicano ni monárquico, permaneciendo por completo extraño a las contiendas de la política militante, sin prestar acatamiento a organizaciones, disciplinas y jefaturas de ninguna clase. No obstante, reconozco como indiscutible el derecho que tiene todo elector para votar a quien le plazca. Sin desmentir el contenido de los números 1 y 2, no puedo realizar actos de intervención activa, ni puedo tampoco rehusar categóricamente la proclamación. Así que Amalio no rechaza que le propongan, pero adoptará una postura pasiva, sin participar en ningún momento en la campaña. Y vienen las críticas. Bueno, ¿qué dicen? Difícilmente podríamos hallar mejor representante que el señor Saide Bustamante, pero como católico no se puede apoyar a un candidato del partido Unión Republicana, por ser esta manifiestamente irreligiosa. Y contesta Guadalete, periódico: el señor Saide Bustamante ha dicho resueltamente que no está dentro de ningún partido político. Y además cita unas palabras de Amalio que decía: nací en el seno de una familia cristiana, y a gran fortuna lo tengo. Cristiano soy y abrazado a la cruz quiero morir. Así pues, ¿quién puede recelar de la candidatura del señor Saide Bustamante por motivos religiosos? Ciertamente es heterodoxa esta candidatura. Bueno, en Jerez, barre. Un triunfo indiscutible, como pueden ver ahí en los datos. No así en el resto de la provincia. Amalio no resultó elegido, pero también es cierto que hubo muchas irregularidades. Por ejemplo, a la hora del escrutinio, los presidentes de los colegios y los interventores se jugaron sin firmar las actas. Hay que ponerse en situación de entonces, porque esto ahora es que no se puede entender. Esto realmente es un escándalo. Y eso es lo que pasó. Bueno, y luego vino una carta de Amalio agradeciendo a sus electores y decía también: tal vez pueda servir vuestros intereses mejor que en aquellas alturas. No sé si se estaba refiriendo a lo siguiente, a la candidatura de concejal en noviembre de 1905. Se presentó a las elecciones municipales y salió elegido concejal. Estuvo como concejal desde 1905 hasta 1909 y las comisiones las tienen ustedes ahí. Y a continuación diputado provincial. El 17 de octubre de 1909 fueron proclamados 4 nuevos diputados provinciales, entre ellos Amalio. Fue diputado provincial desde 1909 hasta 1911. Después no hemos encontrado ninguna otra actividad política que llevar a cabo. Y el homenaje, que también hemos hablado antes. Bueno, primero, en el año 26 ya Jerez y sus autoridades querían reconocer el trabajo que el Consejo de la Sociedad de Estudios del Ferrocarril había realizado, y para eso el ayuntamiento, en sesión celebrada el 22 de enero de 1926, aprueba por unanimidad nombrar a todos ellos hijos esclarecidos de Jerez. Fueron nombrados y ellos aceptaron. Me acaba de entregar Juan Luis Sánchez Villanueva algo que yo no tenía controlado, y es que además también fue nombrado Amalio Saide Bustamante hijo predilecto de Jerez. O sea, dos cosas que tenemos. Posteriormente, en el 31, el Ateneo, como ha dicho Manolo, y apoyados por la Cámara de Comercio y la oficial de la propiedad urbana, quiere rendir un homenaje a Amalio. Y el 23 de enero de 1932 se aprueba rendir un homenaje al ciudadano ejemplar Amalio Saide Bustamante, que tiene el acta del ayuntamiento. Y consistía en dar nombre a una calle, editar 300 ejemplares con la memoria de don Amalio Saide Bustamante y el diseño de una placa, que es la con la que abrimos, si se acuerdan, que la tienen aquí.
El homenaje fue el 12 de octubre de 1932, fue convocado por el alcalde de Jerez, fue multitudinario, se descubrió la placa lápida que acabamos de ver y se pronunciaron varios discursos. Y se animaba, procuremos imitar la vida ciudadana de don Amalio. Unido al homenaje se creó un premio Amalio Saiz de Bustamante, dotado con 4.000 pesetas, con el fin de ayudar a alumnos sin recursos a que pudieran realizar estudios superiores en los centros oficiales. Ahí tienen el acta del patronato y el acuse de recibo de un beneficiario. Vamos, ya estos han sido mis apuntes sobre la vida y obras de Amalio Saiz de Bustamante, mi bisabuelo, que yo destacaría. Vivió una época difícil que en Jerez sirvió de acicate, la revolución salvadora, renovarse o morir. Su obra se realiza en compañía de un conjunto de jerezanos innovadores, arropados por dos instituciones que sirvieron para canalizar sus esfuerzos, el Ateneo y la Cámara de Comercio. Amalio supo trabajar en defensa del común interés de forma transversal, colaborando con personas de diferentes credos políticos. Sus dos grandes empeños, como reza la lápida, el pantano de Guadalcacín y el ferrocarril de la Sierra. Por ellos Amalio luchó con una perseverancia y tenacidad insuperables durante toda su vida. De su ideario yo me quedo con dos elementos: una sociedad más igualitaria y educación como única vía para conseguirlo. Amalio falleció el 8 de junio de 1936, habiendo visto cumplido parte de sus sueños. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien quiere hacer una pregunta a Paloma Saiz de Bustamante? Sí, has comentado antes, Paloma, lo de las cátedras populares y me ha sorprendido muchísimo. Sí. ¿Qué era eso? Pues bueno, en el Ateneo se fundaron una serie de cátedras populares que daban educación a los alumnos que quisieran, tanto de socios como estaban abiertos a toda la ciudad, y eran de contabilidad, de muchísimos aspectos, y lo que querían es dar una formación. No era la universidad, pero tenían. Luego, de hecho, eso se constituyó luego en la Cámara de Comercio, en la Escuela de Comercio. O sea, que quiero decir que es un origen, bueno, pues sí, importante para personas que a lo mejor no tenían recursos o que sí que los tenían, pero que querían recibir una formación adicional. Sí. Sí, bueno. A ver. Es mi hermana, por eso digo. No, a mí que me ha hecho mucha gracia el tema de la Vía Verde, y además que soy ciclista y nos gusta mucho hacer excursiones, tenemos que hacerla, pero estoy segura que a nuestro bisabuelo nunca jamás pensó en que su proyecto iba a proporcionar esta nueva fuente de ingresos para la provincia. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el pantano? ¿También tiene alguna nueva aplicación en la que él nunca soñó? ¿Cómo hubiera sido la vida de Jerez sin ese pantano? ¿Cómo sería hoy Jerez sin ese pantano? Hombre, yo creo que es como, bueno, pues aporta justamente el regadío que no existía, la colonización que se hizo, familias que no tenían recursos, porque recuerda que lo que decía Amalio es que la agricultura era un desastre, estaba la filoxera, y la única solución era convertir en regable áreas que no eran de regadío, y de ahí generar producción. Y eso es lo que ha aportado y sigue aportando. Y sigue aportando, y no hay un náutico con... A mí eso ya no lo sé. A los de la zona, que se hagan competiciones de catamaranes. Sí, de hecho es verdad, de hecho se amplió porque la presa inicial... Eso sí es lo que le imaginó. Sí. De hecho se amplió muchísimo, se ha ampliado muchísimo porque de hecho la presa inicial era más pequeña y está hundida debajo de la siguiente. Ahora está Guadalcacín 2. Sí, Paco. A ver, Paco. Paloma, primero enhorabuena y después de tanto despedida. Casi no te veo, ¿eh? Pero me excuso.
Sí, sí, te escucho. Que no solamente, tú bien sabes, no solamente son proyectos que se terminaron, pero hay uno que como pensaron, me hubiera gustado mucho que se hubiera realizado, que tenían en mente el acercamiento de la ciudad a Guadalete. Imaginemos si realmente esto se hubiera cumplido, la transformación de la ciudad hubiera sido impresionante. Y vamos, yo creo que eso dará para otra conferencia. Como ya te digo. Y yo creo que es importante también que lo sepan los... Sí, un poco, la verdad es que puedo contar poco, pero sí que es cierto que en el libro de Amalio, y cuando se refunda la Cámara, el ideario de la Cámara eran tres, le llamaban el triángulo, que era el ferrocarril de la Sierra, el pantano de Guadalcacín y la canalización de Guadalete. Y con esta última, que empezó como primer proyecto, que luego se paró para darle prioridad al ferrocarril, lo que querían conseguir es lo que estaba diciendo Paco, lo que querían es traer el mar a Jerez, o sea, traer la comunicación del mar y la salida al mar de Jerez. Y este proyecto estuvo apoyado tanto por Jerez como por la Cámara de Comercio de Jerez, como por el puerto de Santa María, porque lo que le pasa al puerto de Santa María es que tiene una barra de arena y que no pueden entrar los barcos, y justamente eso es lo que querían eliminar. En 1903 ya hay una solicitud al gobierno para que se hiciera, pero no solamente esto viene de los Reyes Católicos. En los Reyes Católicos ya se quería quitar esa barra de arena y que Jerez tuviese salida al mar, o sea, concretamente. Y eso es lo que no sé, en el 24 se vuelve a retomar, he leído algo, pero claro, lo que no sé es por qué no se ha conseguido, o sea, que es que eso es un poco... Lo siento, no puedo decir más. Que a Cádiz no le interesa. No, ya, pero no iba a decir aquí, ¿no? Sí. Ha hablado aquí de nuestro hijo adoptivo, don Amalio, pero ¿habéis visto el niso donde está enterrado? Ah, me lo mandó Paco, sí. Pero, vale. Pero me lo mandó a mí. Un niso osario que no tiene lápida, solamente tiene una sapa duralita, sin nombre. Tomaremos cartas en el asunto. Bueno, lo mismo que don Amalio, está Julio González Untoria, el corregidor Monti, el doctor Revuelta y Montero, heredano ilustre y otros no heredanos. Hay quien hizo hijos adoptivos, hijos presidentes, que no tienen lámina, una rama de una vida pero sin nombre, hecho en lámina. Sí, eso hay que tomaremos nosotros, lo que a nosotros respecta, tomaremos cartas en el asunto. A esto no se le puede echar la culpa al ayuntamiento porque el ayuntamiento ha dado un piso en propiedad. El cambio, sí, vamos a ver, sí. Eso fue el cambio del cementerio, creo. Sí, se cambió de sitio el cementerio y se quitaron los cadáveres, vamos. Avisaron a mi hermano, me parece, y sí, fue papá. Pero bueno, se tomarán cartas en el asunto, ya está claro. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, yo con lo que me quedo es un poco pues, con el ideario, ¿no?, de don Amalio. Y bueno, pues yo descubrí un poco más el personaje, aparte del contacto, pues con Cristóbal. Cristóbal enseguida se puso, bueno, como súper experto que es, ¿no?, y el responsable del archivo municipal, enseguida pues detectó, bueno, pues que Amalio era un personaje importante en la vida de Jerez, importante y comprometido con la sociedad de su tiempo, comprometido, innovador, bueno, pues con un ideario también bastante claro, luchador, algo tenaz, y bueno, nos ponemos más contentos porque además formó parte del Ateneo, claro, ¿no? Eso ya es para... Pero bueno, el hombre, con lo que nos quedamos y nos hemos sorprendido es que la vida de don Amalio Sáenz de Bustamante pues era bastante completa, bastante diversa y bastante interesante. Y eso tenemos aquí que decirlo y agradecer a Cristóbal, que bueno, porque fue un poco el que inició también el que se comenzara a investigar bueno, pues mucho más la figura de don Amalio, pues con lo que él empezó aportando desde el comienzo. Así que
Bueno, no sé si alguien más tiene que... Esta conferencia la tendría que dar en el Congreso de los Diputados para que se den cuenta de lo que era un político honesto. Se harían los sordos, seguro. Se harían los sordos. Eso no se lleva ahora. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yo no quiero irme sin decir dentro del ciclo, del cuarto ciclo del Espejo de la Memoria, la próxima conferencia es el director del Archivo General de Andalucía, que hablará sobre Jerez en el Archivo General de Andalucía, y será el 5 de junio a la misma hora. El jueves también tenemos otra conferencia sobre la sanidad pública, el derecho a una sanidad pública de calidad. Y el día 4, el día 5 es la del cuarto ciclo del Espejo de la Memoria, y el día 4 hay una conferencia en colaboración con la ONCE titulada "De la marginación", y os la leo un momentito, por favor. Una conferencia que promete ser interesante, que es "De la marginación a la integración, breve historia de los ciegos en la España contemporánea". Así que tenéis a la vista 3 o 4 conferencias más las actividades que realiza el Ateneo. Así que animaros y muchas gracias por vuestra presencia. Les dejo al presidente la palabra. No voy a hacer de pie, porque ya llevo tiempo sentado. Bien, pues quería agradecer al Archivo Municipal, en la persona de Cristóbal, como no a la sección de Historia y Patrimonio de este Ateneo, y por supuesto a nuestra artista invitada y gran conferenciante, que nos ha enseñado una parte importante de la historia de nuestro pueblo en la persona de su familia. Y le agradezco mucho. Muchas gracias. Y como somos un Ateneo humilde, le voy a dar a Paloma una lámina de recuerdo por su pase por nuestra institución. Paloma, esto para que te sirva de recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora la sorpresa, porque Jerez, por una de las cosas que tiene fama, es por sus vinos. Así que Paloma, en cualquier lugar donde se encuentre y le apetezca, podrá brindar por Jerez y por este Ateneo con este presente que Muchas gracias. Gracias.